Debido al incremento de personajes, vamos a decir, en las redes sociales, hay muchas personas que piensan que si uno no tiene millones de dólares a los 30 años, pues es un don nadie y no va a llegar a ninguna parte desde un punto de vista de libertad financiera, tener dinero, ser rico, lo que sea, a largo plazo. Y esto no puede estar más lejos de la realidad, porque aunque sí vemos a muchos ricos jóvenes allá afuera en las redes, muchas veces todo esto está rentado, todo esto es falso, y los que no y realmente tienen ese dinero, pues son la excepción de la excepción de la excepción. Esto lo que hace es que muchas personas, después de haber trabajado por años, haberse sacrificado, tenido mucha paciencia, invertido y demás, aunque tengan una buena cantidad de dinero, que puede ser 50,000, 100,000, 200,000 o algo así, en dólares, se sientan como que eso no es nada y es insignificante por cosas que ven allá afuera. O sea que lo que quiero hacer en el día de hoy es poner los pies en la tierra para todos aquí en el canal y vamos a hablar acerca de cuáles son las cifras reales en cuanto a edad que la persona promedio acá en los Estados Unidos llega a estas metas gigantescas, como lo puede ser los $100,000, el millón, y también tenemos un par más de por medio. Tengan en cuenta que voy a estar utilizando información oficial lo más real posible. Vamos a estar hablando acerca de lo que nos dice el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, junto con un par de estudios que se han hecho acerca de cuándo las personas terminan sobrepasando como promedio estas metas significativas. Así que, como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda, les enseñe algo si este es el caso. Lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta, de verdad que ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este tipo de contenido acerca de la inversión en bolsa, el crecer a largo plazo en nuestras finanzas, el aprender más del dinero y toda esta serie de cosas, pues suscríbanse, están en el lugar correcto. Ahora, antes de hablar acerca de la edad en la cual las personas llegan a estas metas, les tengo que decir dos cosas muy importantes. La primera es que no todo el mundo llega a estas metas y eso está bien. No todo el mundo necesita $1,000,000 para poder tener una vida cómoda. No todo el mundo necesita $500,000 para poder tener un buen retiro. Hay maneras, muchas allá afuera, de llegar a un buen retiro y tener una buena vida sin llegar a estas metas. Lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, disculpen, son aquellas personas que han logrado llegar a esas metas y normalmente, como promedio, en qué punto se sobrepasan esas cifras. Así que si usted, vamos a suponer que tiene más edad de alguna de estas metas que vamos a estar viendo, esto no significa que usted no pueda llegar, número uno, y número dos, esto no significa que usted no pueda tener una vida feliz a largo plazo, un buen retiro y demás, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Este video está más que nada para poner esos pies en la tierra y para ayudar a todos a darnos cuenta de que no es tan fácil como lo dicen por allá afuera en el internet muchos de estos gurús y demás, porque esto es un maratón, realmente toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo el llegar a estas metas e inclusive, desgraciadamente, muchas personas no lo van a lograr. ¿Significa eso que esas personas no pueden mejorar su situación actual y hacer más dinero, poner su dinero a trabajar y toda esta serie de cosas? No, pero es muy importante que sepamos que, desgraciadamente, a veces por las cartas que nos dio la vida, no vamos a poder llegar a ciertas metas. Además de eso, lo otro que le quiero decir, que es extremadamente importante también, es que a pesar de que uno obtenga una muy buena tasa de ahorro, si usted logra ahorrar mucho dinero, es muy responsable y toda esta serie de cosas, muy pocas personas logran llegar rápido o en tiempo, se pudiese decir, a estas metas si solamente nos concentramos en el ahorro. La inversión es algo 100% necesario, es una parte primordial del llegar a nuestras metas financieras y por eso es que hablo tanto aquí en el canal acerca de la inversión. Y tengan en cuenta que muchas de estas cifras y edades y demás que vamos a estar mirando en el día de hoy, la razón por la cual las personas pueden llegar a este punto no es porque tienen un trabajo de doctor o de abogado y que le pagan un montón o que se ganaron la lotería. No estamos hablando de personas que tienen un trabajo normal, han estado ahorrando con el transcurso del tiempo e invirtiendo ese dinero. Sin las inversiones, muchas de estas cifras fuesen inalcanzables completamente para la mayoría de personas. Así que siempre les voy a recomendar invertir. Miren a ver cómo pueden nutrirse de ese tema. Hay un montón de maneras de invertir allá afuera. No tiene que ser experto escogiendo acciones si no quiere. Hay un montón de videos aquí en el canal y en YouTube en general hablando acerca de las inversiones. Lo que tenga cuidado porque también hay mucho gurú allá afuera que le dice que se puede hacer millonario de la noche a la mañana y eso no es así. Si quiere ver ciertos videos que al menos de mi punto de vista son bastante con los pies en la tierra acerca de las inversiones, tengo mucho contenido en el canal acerca de eso. Junto con que si quieren ya dar el primer paso, lo único que realmente necesitan es tener un broker que le permita acceder al mercado, ¿no? Y aunque hay un montón de opciones allá afuera, una de las mejores, al menos de mi punto de vista acá en los Estados Unidos, va a ser Moomoo, el sponsor de este video, así que denme un segundito para hablar de ellos. Moomoo es un excelente broker y aplicación que nos permite comprar y vender acciones y ETFs en la bolsa de los Estados Unidos sin comisiones, sin mínimos y sin fees de mantenimiento, junto con que nos ofrecen un montón de herramientas a los que usamos su
plataforma. Por ejemplo, aquí estamos en mi cuenta con Moomoo y les quiero mostrar un par de cosas que me encantan de la plataforma y que la hacen una de las mejores allá afuera para personas que estén o recién comenzando a invertir o que ya llevan invirtiendo por un buen tiempo. La primera de estas cosas es el hecho de que con Moomoo uno puede comprar fracciones de acciones. O sea que, como pueden ver, yo tengo 4.75 acciones de Target, 2.5 acciones de Hershey, 4.75 acciones de UPS, y aunque no deberían de tomar nada de esto como una recomendación de inversión, porque esto es solamente para el ejemplo que les estoy mostrando, pues lo que me gusta a mí mucho de esto es que, vamos a suponer, una acción como Hershey, que tiene un costo bastante alto de $217 por acción, pues yo puedo comprar un trocito nada más y de esa manera no tengo que desplegar mucho dinero de una vez. Además de eso, otra cosa que me encanta de Moomoo es el análisis que uno puede hacer dentro de la plataforma sin tener que pagar ninguna suscripción a un servicio pro ni nada por el estilo, ya que aquí mismo usted puede ver análisis de analistas, investigación profesional y un montón de diferentes datos que le pueden ayudar a tratar de tomar una mejor decisión con su inversión y analizar a su compañía dentro del mismo broker. Y ya lo tercero y último que les quiero mencionar en este ad es que con Moomoo el dinero que usted tenga parado sin hacer nada, sin estar invertido, no le está perdiendo valor contra la inflación, sino que pueden ver acá que están ofreciendo 3.35% de interés en ese dinero sin invertir, y tengan en cuenta que esa es la tasa de interés para una cuenta ya existente. Les especifico esto porque si están interesados en probar Moomoo y sacarle provecho a todos estos beneficios y más que ni siquiera he tenido tiempo para mencionarles en este ad, pues si utilizan el enlace que les dejé en la descripción van a estar generando 8.1% de interés anual por los primeros 2 meses, junto con que, independencia de cuánto dinero depositen, van a estar recibiendo hasta $1,000 en acciones de Nvidia. Una vez más, gracias a Moomoo por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Regresemos al tema del video, no sin antes recordarles el enlace a Moomoo en la descripción. Pero bueno, habiendo dicho eso, ahora sí hablemos acerca de cuáles son las edades en las cuales las personas sobrepasan la meta de los 100,000, de los 250,000, de los 500,000 y del millón, y créanme que van a sorprenderse bastante. Comenzando con los primeros $100,000, esta es una de las metas financieras más importantes, o honestamente me atrevería a decir la más importante, que la mayoría de personas va a tener que cruzar, porque una vez que se cruza esa meta de los primeros $100,000, no solo usted ha demostrado que tiene muchísimo potencial a largo plazo y que ha logrado controlar sus emociones, ha logrado invertir a largo plazo, ha logrado ser muy responsable con sus decisiones y toda esta serie de cosas, sino que ya a partir de ese punto su dinero empieza a trabajarle más a usted y a ayudarle en su camino a llegar a la libertad financiera. La persona que hizo popular, se pudiese decir, esta cifra, aunque yo creo que muchas personas también hablaron de esto en su momento, fue el famoso Charlie Munger, que en paz descanse, el cual dijo en su momento, en los 90 más o menos, que aunque sí, llegar a los primeros $100,000 es muy difícil y es un dolor, vamos a decirle, él dijo otra cosa, pero bueno, pues tenemos que hacer lo que podamos para llegar a esta cifra, ahorrar lo más que podamos, invertir lo más que podamos, porque una vez que lleguemos a ese punto, pues todo se convierte más fácil. Y aunque yo no estoy muy de acuerdo con que los primeros $100,000 hoy por hoy, debido a la inflación, son esa cifra donde todo se vuelve mucho más fácil, desde un punto de vista psicológico sobre todo, pero también matemático hasta cierto punto, es cierto que cuando muchas personas sobrepasan esa cifra de los primeros 100,000, todo se vuelve un poco más simple. No tanto como él dijo en su momento, pero sí ayuda, sobre todo psicológicamente, ver otra cifra en su patrimonio neto. Tenemos que tener en cuenta que si usted logra invertir su dinero y él mismo le genera un 10% de retorno al año, lo cual ha generado el S&P 500 por las últimas décadas, estamos hablando de que el primer año tras usted llegar a esa cifra de los primeros 100,000, sus inversiones solamente le van a haber generado $10,000, lo cual es significativo y va a significar que ya su dinero le está ayudando en vez de usted solamente trabajar por su dinero. Ahora, hablando acerca de cuándo la persona promedio llega a esta cifra en patrimonio neto en los Estados Unidos, pues estamos hablando acerca de personas en los mediados de sus 30 o finales de sus 30. En otras palabras, entre 35 y 40 años. Obviamente van a haber personas que llegan a esta cifra mucho antes y para esas personas, un aplauso, felicidades sin duda alguna, junto con que van a haber personas que tienen más de 40 años, digamos, y que no han llegado a estas cifras, pero no se sientan mal, como les comenté al principio del video, no todo el mundo comienza en el mismo punto de la carrera, se pudiese decir. Ahora, puede que muchas personas se pregunten, pero Jorge, ¿por qué tanto? ¿Por qué se demora tanto tiempo en llegar a esa cifra de los primeros $100,000? Si asumimos que una persona empieza a trabajar, digamos, a los 20, estamos hablando de una década y media o 2 décadas para llegar a los primeros $100,000. Y a ver, esto es muy normal, debido a un montón de razones. La primera de ellas siendo la cantidad de deuda estudiantil que existe acá en los Estados Unidos. Muchas personas salen de la universidad con un montón de deuda, lo cual obviamente significa que tienen un patrimonio neto negativo. Además de eso, cuando empezamos a trabajar, nuestra vida laboral, no generamos los mejores salarios y cuesta trabajo acostumbrarse, ¿no?, al ahorro, la inversión y toda esta serie de cosas. Y junto con eso, de los 20 a los 30 o los 20 a los 40 realmente, muchas personas están creando sus familias, teniendo hijos, comprando sus casas y demás, gastos grandes, comprando su primer carro, su segundo carro, el primer carro nuevo, lo que sea. Y todo esto hace que sea difícil llegar a esos primeros $100,000. Pero
y vamos a ver eso ahora cuando miremos las otras metas, cuando se llegan a esos primeros $100,000, las otras metas caen mucho más rápido. Así que si está todavía en el camino de llegar a los primeros $100,000, no se sienta mal. Realmente eso es lo más difícil, matemáticamente hablando, porque es principalmente usted contra el mundo. Es usted ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando, porque las inversiones, aunque sí son fantásticas, la realidad de la vida es que si usted tiene $20, no va a generar tanto retorno de esas inversiones como si tuviese 20,000 o 200,000. Así que tengan eso en cuenta. Es normal que se demore mucho una persona a llegar a los primeros $100,000 y esto es parte de la lógica en que vivimos. Lo cual nos llevaría a la segunda meta, que yo creo que realmente es muy, muy importante, y esta va a ser la meta de los $250,000. Esta no es una meta que se habla mucho de ella en círculos financieros, se pudiese decir, porque lo que más toma la atención es esos primeros $100,000, por la frase de Charlie Munger, el $500,000, porque es $500,000, y el millón, obviamente, porque ya estamos hablando de una persona millonaria, ¿no? Pero basado en un video que yo hice no hace mucho, tal vez lo vieron algunos que son televidentes aquí leales en el canal, yo hablé acerca del hecho de que cuando Charlie Munger dijo esa frase, eran los 90 más o menos, si mal no recuerdo. Y debido a la inflación, obviamente los $100,000 de aquel entonces no son los $100,000 de hoy. Y cuando ajustamos esa cantidad a la inflación de hoy por hoy, pues para tener lo que en su momento solían ser $100,000, pues hoy necesitaríamos unos $250,000. Y debido a mi propia experiencia, yo les puedo decir que aunque sí, psicológicamente hablando, sobrepasar los primeros $100,000 ayuda mucho, y matemáticamente hablando también ayuda, porque estamos hablando de asumiendo 10% de retorno, $10,000 al año que nuestro portafolio nos genera. Yo personalmente sentí que cuando crucé los $250,000, ahí es donde realmente mi portafolio me empezó a ayudar considerablemente más y se sintió más el empujón de las inversiones, porque una vez más, utilizando el mismo retorno de 10%, estaríamos hablando de $25,000 que nuestro portafolio nos genera sin nosotros tener que levantar un dedo. Además de eso, también les hice otro video aquí en el canal hablando acerca de que, aunque matemáticamente hablando, $250,000 es $250,000, si hablamos acerca del tiempo que a una persona le demora, ir de 0 a 250 y de 250 a 1,000,000, el punto de $250,000 es la mitad del camino, matemáticamente hablando, debido a las inversiones y muchas otras cosas. O sea que yo personalmente le pongo mucha importancia a los $250,000. Yo creo que deberíamos empezar a mirar esa cifra si realmente queremos ver ese punto donde realmente podemos quitarle el pie al acelerador, como dijo Charlie Munger hasta cierto punto. O sea que miremos esa cifra también. Y por cierto, para aquellos que estén interesados en cuándo se llega a esta cifra desde un punto de vista de edad, la persona promedio termina llegando a los $250,000 en los 40 tempranos. Estamos hablando, digamos, entre 40 y 43, 40 y 44, más o menos. Y puede que muchas personas se pregunten, pero Jorge, ¿cómo es posible que a la mayoría de personas, al promedio, le tomó 15, 20 años en llegar a los primeros 100,000 y después solamente en unos 10 o 5 o 10 años llegaron a los 250? Y bueno, ahí es donde podemos ver cuánto se acelera realmente el llegar a estas cifras, porque uno, las personas generan mucho más retornos en ese entonces, en esa etapa de sus vidas. Los 40 es la década donde más ingresos las personas generan. Y dos, ya después de haber llegado a los primeros 100,000, sus inversiones cada vez les van a estar ayudando más. Lo cual nos llevaría a hablar acerca de los 500 grandes, de los 500,000, el $500,000. Y les voy a decir desde ya que la persona promedio llega a esta cifra en, vamos a decir, los mediados de los 40. Estamos hablando, digamos, entre 43 y 47, más o menos, es donde la mayoría de personas que llega a esta cifra termina llegando a su $500,000. Tengan en cuenta que el llegar a los $500,000 en patrimonio neto de un hogar pone a este hogar en el top 15 o 20% de los hogares en todos los Estados Unidos. Y cuando hablamos acerca de nivel mundial, ni hablar desde un punto de vista de porcentaje top, ¿no? O sea que estamos hablando de que no todo el mundo llega a estas cifras. Si usted ya ha llegado, felicidades, sin duda alguna. Y si está cerca también, felicidades. Adelante, ánimos que usted puede llegar. Pero tengamos en cuenta que esto es una cifra difícil de llegar. Y aquellas personas que llegan, como lo comenté, como promedio, es tempranos o mediados de los 40. Teniendo en cuenta el retorno que habíamos utilizado para los otros números, pues si asumimos un 10% de retorno en el mercado, estamos diciendo que su portafolio le va a estar generando $50,000 al año sin usted tener que levantar un dedo. Eso es un muy buen salario para muchas personas acá en los Estados Unidos, o sea, en varios lugares. O sea que solamente con invertir, su portafolio va a estar creciendo por lo que usted pudiese hacer en su trabajo. Por el otro lado, no necesariamente significa que se puede retirar, al menos no recomendaría retirarse basado en el retorno total del mercado. Hay otras reglas que se utilizan para eso, pero igual estamos hablando de que su portafolio le va a aportar muchísimo y que, sin duda alguna, mientras más dinero no tenga, más va a ayudar a su portafolio a crecer, y por eso es que hemos visto cómo tan rápidamente se llega a la próxima meta.
Como les comenté anteriormente, en la década de los 40 es donde más las personas terminan generando ingresos. Junto con eso, si tuvieron hijos en sus 20s o inclusive en los 30 tempraneros, pues ya en este punto los hijos se están yendo de la casa, menos gastos, menos responsabilidades y uno puede concentrarse más en el hacer dinero o el ahorrarlo o lo que sea. Y esto es lo que hace que muchas personas sobrepasen esa cifra del medio millón en esta etapa del mediado de los 40, vamos a decir. ¿Significa llegar a los $500,000 que uno es rico? Depende mucho de dónde esté, depende mucho de su estilo de vida, depende mucho de dónde quiera retirarse, por ejemplo. Muchas ciudades acá en los Estados Unidos, $500,000 no es mucho, qué sé yo, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, ni hablar. O sea que depende mucho de dónde usted viva, ¿no? Pero $500,000 ya es una cantidad significativa y usted puede decir que es medio millonario. Medio no, pero medio sí. Lo cual, para ya no dar muchos rodeos, nos lleva a la cifra del millón. Cuando la persona promedio llega a la cifra del millón, y la edad es bastante sólida, muchísimos estudios se han hecho al respecto, y es alrededor de los 49 años. Una vez más, no es que todo el mundo llegue al millón, ni cerca. Estamos hablando de que solamente 7 a 10% de los hogares en los Estados Unidos son millonarios, y esto cuenta, obviamente, la cantidad que tienen atado a su casa, lo cual no es algo que nos va a generar 10% de retorno, ¿no? O sea que tengan eso muy en cuenta, no es que todo el mundo llega, pero aquellos que llegan a los 49 años. Todos esos millonarios youtubers que ustedes ven que tienen los Ferraris y los Lamborghinis y viven en las mansiones de Miami, no es la norma. Y como les comenté al principio, muchas veces todo eso es falso. La mayoría de personas, la persona promedio, llega al millón si llegan a los 49 años. Ahora, puede que muchas personas me digan, Jorge, entonces la persona promedio llega a los $250,000 de patrimonio neto a los 40 tempranos, vamos a decir, y llegan al millón a los 49. ¡Qué locura! Y sí, es literalmente cómo funciona, debido a muchas razones. Como le comenté, en los primeros años hay muy poca generación de ingresos, muchos gastos también, mientras que en los 40 hay menos gastos, hay más generación de ingresos y ya tenemos una cantidad de dinero mucho más grande que nos está ayudando. Lo que hace que, sí, en unos 9 años, 7 años, 5 años, se ahorra demasiado, pudiese usted ir realmente de $250,000 a $1 millón en dependencia de su situación. Para hacer lo mismo que hicimos con los demás y para ponerle en perspectiva lo poderoso que es llegar al $1 millón, generando un 10% de retorno, estamos hablando de que usted generase $100,000 de ganancia en las inversiones, donde sea que usted las tenga, todos los años. Y eso obviamente añadido a su salario, lo que pueda depositar, lo que sea, pues eso es lo que hace que las personas con dinero se hagan más y más ricas constantemente, ya que tienen ese acceso al capital y el capital les genera capital. En este punto ya podemos empezar también a pensar en el área de retiro, porque si utilizamos la regla del 4%, que dice que una persona puede retirar 4% de sus inversiones todos los años sin acabar con esa cantidad inicial, pues usted pudiese retirar $40,000 al año de esas inversiones y debería tener ese $1 millón constante por 30 años más o menos los estudios que se han hecho, lo cual obviamente puede significar el retiro para muchas personas cuando añadimos alguna especie de ayuda social, una pensión o algo así. Ahí sí estamos hablando de que puede tener un muy buen y muy cómodo retiro en cualquier parte de los Estados Unidos, exceptuando un par de lugares, una vez más, San Francisco, Nueva York y demás, que son absurdamente caros. Pero bueno, ahí tienen el video. Me encantaría saber su opinión acerca de esto. Si quieren dejarme saber cuál es su meta, la próxima meta a la que quieren llegar, déjenme saber en los comentarios, junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tengan para mí. Realmente creo que este tema es muy importante porque existen muchas expectativas falsas allá afuera, sobre todo para las nuevas generaciones que están tan crónicamente online y que ven todos estos muchachitos de 20 y pico años con millones y los Lamborghinis y los penthouses y las mansiones y piensan que eso es normal, pero no lo es. Realmente la persona promedio se toma mucho tiempo y es mucho esfuerzo y mucho sacrificio con el pasar del tiempo, inversiones, ahorros y demás en llegar a esos puntos, y el llegar a ese punto debería ser celebrado a todo lo alto realmente, porque inclusive aquellas personas que se pasan toda su vida trabajando para llegar a eso, algunas nunca lo llegan a hacer. Así que nada, recuerden en la descripción el enlace a Moomoo si están interesados en un muy buen broker para empezar a invertir o para cambiarse del broker que tienen actualmente. Denle like, suscríbanse si no lo han hecho, y aquí encima les dejo un video que hice el otro día hablando acerca de un tema que YouTube dice que le va a gustar un montón. Espero que este sea el caso, nos vemos, los quiero, chao, cuídense.